Al rato, tras la noticia de que 3 escuadrones del 1º de caballería se habían plegado, se puso el plan en movimiento. Con una subordinación sin cuestionamientos, que Mario Soffici sabría retratar en su película, los cadetes del colegio militar, formados detrás de Uriburu, iniciaron la marcha. Una marcha que terminaría de arrojar al país al abismo de la década infame. Deténgase usted a escuchar a un charlatán de estos en vísperas de batalla o elecciones. Deténgase y observe el discurso. El charlatán habla y dice hablar en el santo nombre de la democracia. Lea usted el suelto de un jefe de partido, la proclama de un bribón máximo, y si no encuentra por lo menos escrita 2 veces la palabra democracia, que me ahorquen. Bastaron unos pocos años de experiencia democrática argentina para que el poeta Leopoldo Lugones creyera descubrir la esencia débil y corrupta del sistema. En 1923 inició el pregón de una doctrina que abrazarían con fervor los sectores más reaccionarios. Había llegado la hora de la espada. Los muros de los cuarteles y las guarniciones militares albergaban lo que consideraba la última aristocracia, la única clase capaz de mantener las jerarquías y el orden social necesarios para transformar a la Argentina en una nación fuerte. Con variantes, escritores, periodistas y políticos nacionalistas ligados a los sectores oligárquicos hicieron suyas las ideas de Lugones. Todos allegados al general golpista y tempranos conspiradores antipeludistas. Para el momento de la asunción de Irigoyen, el ánimo conspirativo estaba presente en distintos ámbitos. Hacia 1930, el desastre económico originado en Wall Street comenzó a afectar a la Argentina. En medio de la inflación y la desocupación, los votantes de clase media, que tantas expectativas habían depositado en el retorno del irigoyenismo, comenzaron a dudar de lo que el peludo haría por ellos. Hasta entonces las clases dominantes habían soportado, aún a su pesar, las políticas redistributivas de Irigoyen a favor de los sectores populares. Pero con la crisis, no tener en sus manos el gobierno y el control del Estado se volvió intolerable. Para contrarrestar la minoría oficialista en el Senado, Irigoyen había recurrido a la intervención de provincias opositoras. En algunas de ellas, las oligarquías locales habían conseguido hacerse con el poder de manera casi vitalicia mediante elecciones plagadas de irregularidades. Las intervenciones le costaron al gobierno nacional ser tratado de irrespetuoso de las instituciones y autoritario. La nacionalización del petróleo era un antiguo proyecto radical que se había gestado de la mano del general Mosconi. Durante la última campaña irigoyenista, había sido la consigna electoral más aclamada. Con la depresión económica apurando los tiempos del gobierno, se presentó en 1929 en el Congreso el proyecto de nacionalización del petróleo. De ser aprobado, los recursos económicos derivados podrían ser utilizados en beneficio de los sectores populares. El proyecto de nacionalización del petróleo fue finalmente vetado en el Senado. En esta Cámara del Congreso, el poder político de Irigoyen se agrietaba a paso acelerado. En el fragor de las disputas parlamentarias, congresales oficialistas organizaron una fuerza de choque integrada por parroquianos de los comités irigoyenistas de Buenos Aires. Con una simple licencia ortográfica, el diario opositor Crítica consiguió que sus lectores identificaran a la pandilla peludista con la más tenebrosa secta norteamericana, Ku Klux Klan. Al mismo tiempo, los nacionalistas, más experimentados en la organización de agrupaciones paramilitares, lanzaban sus tropeles a las calles porteñas. En vista del estado desastroso del país a fines de 1929, el joven periodista de La Fronda, Roberto de la Ferrer,
promovió con varios compañeros la organización de una entidad combatiente que bregara por la tendencia política que a todos animaba y que denominó la Liga Republicana. Fue una fuerza inteligente de acción que sirvió con eficacia al general Uriburu mientras éste preparaba el movimiento militar para encender ardorosamente el clima revolucionario. Para fines de 1929, el olor a pólvora cargaba el ambiente. El 24 de diciembre, mientras Irigoyen abandonaba su residencia de la calle Brasil rumbo a la Casa Rosada, se acercó a su auto un hombre delgado y de aspecto anodino que, según se dijo, había salido de un zaguán vecino. Gualterio Marinelli solo llegó a disparar 3 veces, sin acertar en el blanco, antes de caer bajo el fuego de los custodios del presidente. Los motivos de Marinelli para intentar el magnicidio nunca se conocieron. Hipótesis sobraron. En 1930 se jugó por primera vez el Campeonato Mundial de Fútbol, pero además fue un año fatídico para las democracias latinoamericanas. A fines de agosto, el presidente peruano Augusto Leguía fue derrocado por un golpe militar. Poco tiempo antes, había caído de igual manera Hernando de Siles en Bolivia. A Hipólito Yrigoyen le siguió Washington Luiz en Brasil. Un ruido de voces hace que asome la punta de la nariz por el tragaluz para escucharla a doña Irene, la magnánima cocinera del antro en que vivo, y he escuchado que doña Irene decía: pero no se puede vivir. Un tomate cuesta 10 centavos, una plantita de lechuga rasposa 10 centavos, un choclo desabrido 10 centavos. A los pensionistas va a haber que darle alfalfa si no queremos ir a la ruina. Indudablemente he pensado: este año nuevo los pesebres se habilitarán como pensiones. Maldita sea la situación. Al comenzar 1930, con una crisis económica cada vez más apremiante, todos parecían tener cuentas que ajustar con Irigoyen. Avanzado el año, los cálculos conspirativos arrojaron un resultado definitivo. El levantamiento contra Irigoyen sería encabezado por Uriburu. ¿Qué quería para el país Uriburu? Terminar con el sistema de elecciones y partidos políticos para instaurar un gobierno corporativista y autoritario. Desde un comienzo, Natalio Botana puso su diario Crítica al servicio del derrocamiento de Irigoyen. Se trataba del medio con mayor influencia en la formación de opinión pública, sobre todo de la clase media. Para fines de agosto de 1930, el derrocamiento de Augusto Leguía en Perú le sirvió para travestir, mediante comparaciones, la administración de Irigoyen en una dictadura. Algunas imágenes sobre acontecimientos distantes parecían solapadas advertencias al peludo. Las precauciones tomadas por el ministro del Interior, Elpidio González, quien percibía la inminencia del golpe, eran mostradas por Crítica como el producto de los terrores infundados de la mente senil y paranoica de Irigoyen.